Continuamos con la lectura bíblica, nuestros comentarios devocionales, nuestros consejos, exhortaciones, la disertación de la palabra, el estudio bíblico, todo lo que edifica. Estamos leyendo la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Hemos llegado al capítulo 14. Hemos transitado acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo en el capítulo 12 nos menciona los dones espirituales, las manifestaciones del Espíritu Santo. Llegamos al capítulo 13 y nos habla del amor, la importancia, lo más importante entre hermanos, que haya el amor, que se manifieste para no ser como címbalo que retiñe. Podemos tener todos los dones y hacer todos los sacrificios que queramos, pero si no hay amor entre hermanos, si no se manifiesta el amor en nosotros, nada somos, nada soy. Podemos hacer quemar nuestro cuerpo por causa del Evangelio, pero si no es por amor, de nada sirve, si no es por amor al Señor y a los hermanos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Al llegar al capítulo 14, nos enfrentamos aquí a una situación educativa, porque vemos que en muchas iglesias no hay educación a la hora de la manifestación de los dones espirituales. Hay una discusión aquí acerca de la importancia de los dones espirituales, pero especialmente los que edifican, los que consuelan, los que sirven, los que se pueden entender, los que son más importantes. Entonces se pone orden en cuanto al hablar en lenguas. Hoy en día en muchas iglesias piensan que hablar en lenguas es lo más importante, lo máximo, y entonces hacen alarde de esto y una exhibición de lenguajes que incluso a veces parecen engaños. Hay personas que hablan dos o tres cositas, allí medio mencionan o balbucean palabras extrañas y dicen que ya están hablando en lenguas. Las lenguas son idiomas, idiomas que tienen una serie de palabras, que tienen un orden gramatical, que están diciendo algo a Dios, específicamente a Dios, o están hablando de las maravillas de Dios, pero en un idioma que no podemos entender. Por tanto, está siendo edificada la persona que habla en lenguas, pero el público en general no está siendo edificado. Por tanto, el apóstol Pablo exhorta y ordena acerca de las lenguas, lo que hoy veremos a continuación. También allí nos habla de la profecía. Dice que es más importante la profecía porque se habla en un lenguaje que el público puede entender. No obstante, queremos aclarar que aquí hay una batalla entre metodistas y pentecostales, o bautistas y pentecostales, presbiterianos y pentecostales, por las dos tendencias que hay en opinión. Mayormente el movimiento carismático pentecostal piensa que la profecía está muy vigente hoy en día. Las otras organizaciones cristianas piensan o creemos que la profecía como tal ya no es necesaria, no está vigente por cuanto la profecía quedó terminada en Apocalipsis capítulo 22. Mas hoy existe la profecía pedagógica, la enseñanza de la profecía bíblica. Ahora, la profecía como tal, en aquel tiempo que la Biblia no había sido terminada, tenía el motivo, tenía el la necesaria edificación y guianza del pueblo hacia Cristo. En el Antiguo Testamento todas las profecías apuntaban hacia Cristo. Era guiar al pueblo hacia la venida del Mesías. Era el único propósito que había, que la gente cumpliera la ley y estuviera a la expectativa de la venida del Mesías. La profecía no tenía otro plan, no había otro tema. El tema era apuntar hacia Cristo, en cumplimiento de la ley moral y apuntando hacia la venida del Señor. No tenía el propósito de entretener a las personas ni hacer magia. Los profetas no eran magos para
estar adivinando cosas tontas. Ese no era el plan de Dios en cuanto a la profecía. Cuando los apóstoles estaban en función estableciendo la iglesia y las doctrinas, tuvieron la ayuda de algunos profetas también en este trabajo de establecer la iglesia y poner el fundamento. Yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Ahora el fundamento es Cristo, dice, nadie puede poner otro fundamento. Y los demás miren cómo edifican, qué edifican, cómo sobreedifican encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Cristo. Entonces, cuando la profecía fue sellada, fue cerrada en el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿para qué más profecías? Hoy estamos viendo una cantidad de profetas por todas partes, dentro de las iglesias y también profetas internacionales. Tenemos los locales en las congregaciones y los profetas internacionales que van de aquí para allá. Y dicen una sarta de mentiras. Algunos son influencers de youtuber, de TikTok, sacan sus videos, los hacen virales, se sienten famosos, buscan quien les dé un me gusta, quien les envíe comentarios para incluso ganar dinero con estas supuestas profecías. Y hay una competencia entre ellos. Unos son positivistas de la teología de la prosperidad, del decreto, de todas esas cosas que ellos declaran acerca de te irá bien, prosperarás, tendrás carro, casa, fincas, vacas, perros, en fin. Y otros son fatalistas, empiezan a profetizar supuestos apocalipsis ya, ahorita, en vigencia, que está hoy surgiendo el apocalipsis, que caerá un meteorito aquí, un terremoto aquí, allá, y todo el tiempo están hablando de desgracias y desastres y amenazan que el que no les crea a ellos, también se abrirá la tierra y se lo tragará. En fin, hay una competencia entre todos estos profetas por ver quién es el mayor, el más famoso. Entonces hablan de este presidente que se va a morir, que le va a dar un cáncer, que va a morir ahorcado, que la invasión de ejércitos va a llegar al país, en fin, y todas las cosas que dicen no se cumplen. Estos falsos profetas internacionales que hablaron en el año 2019, ellos decían que el año 2020 sería de prosperidad, de avance, de misiones y milagros en el mundo entero, que la iglesia evangélica o cristiana sería el poderío espiritual internacional de magia, de señales y poderes manifestados en milagros, en fin. Y cuando llegó el 2020, nada de esas mentiras se cumplió. En el 2020 llegó la pandemia, encerraron a todo el mundo, las iglesias también fueron canceladas, cerradas, y ninguna de esas profecías que dieron estos farsantes se cumplió. Y ellos nunca salieron a disculparse ni a decir, mire, somos falsos profetas, hemos engañado al pueblo, perdónenos por favor, queremos arrepentirnos de nuestros pecados, somos unos miserables falsos profetas. Nunca, por el contrario, hasta el día de hoy siguen siendo famosos y la gente los sigue y multitudes de carismáticos y evangélicos los siguen a ellos y nunca les piden una explicación de sus falsas profecías. Por tanto, tengamos en cuenta que hoy no creemos en esta cantidad de profetas que salen por todas partes engañando, repito, tanto profetas locales en las congregaciones como profetas supuestos famosos de manera internacional. No creemos en todos ellos porque han engañado, han mentido y además la profecía que tienen no guía a la gente hacia Cristo, sino hacia tonterías, que abrirás un negocio, que abrirás una cafetería, que tendrás una cuenta de banco, que este año comprarás casa, comprarás carro, parirás un niño, le pondrás de nombre Rommel, será flaquito, bonito, apureño, en fin, ayudará a su mamá, a la iglesia, todo este tipo de cosas y de niñerías que se están inventando y andan de aquí para allá tratando de cautivar los corazones. ¿Y a quiénes engañan? A los incautos, a los niños, a los inmaduros, a los ingenuos. Logran engañar a personas que no tienen discernimiento, que no tienen conocimiento bíblico. A estos es que logran engañar. Amados, prestemos atención entonces a la educación que nos regala este capítulo 14 de la palabra del Señor. Hagamos la lectura completa de este capítulo
Y veamos qué nos dice el apóstol. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Escuchen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que le está hablando es a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que profetiza está hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí nos está diciendo que hay dos dones diferentes. Uno es hablar en lenguas y el otro es profetizar. No es que va ligado uno con el otro, sino que son diferentes. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quisiera, dice Pablo, no es que esto debe ser así, sino quisiera. Pero más bien que profeticéis, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios en los tiempos en que todavía la profecía era necesaria y estaba vigente dentro de las iglesias locales. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Si no os hablo con revelación, con conocimiento, con ciencia o con profecía, con doctrina, ¿de qué aprovechan las lenguas? Dice Pablo. ¿Para qué sirven? Está diciendo que no sirven para nada si no hablamos claramente. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como las lenguas, como la flauta, la cítara, si no dan una distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si nadie le tiene una letra a esa música, no se entiende de qué está hablando. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla si no se sabe qué está diciendo la trompeta? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Esos son las lenguas, palabras al aire, que nadie las entiende. Solamente está siendo edificada el que habla las lenguas porque está hablando con Dios, pero los demás no entendemos nada. Por tanto, no nos interesa lo que está diciendo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí, como un extranjero, porque está hablando en otro idioma. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Abundar en los dones que son para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto porque yo no entiendo lo que estoy diciendo. Yo no sé qué estoy diciendo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay gente que pasa y canta en lenguas. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve cantar en lenguas? Pero ¿a quién le interesa? A nadie le interesa, porque no entendemos. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, no sabe lo que estás cantando, lo que estás diciendo con el micrófono y están escuchando 100 personas, 200 personas, 500 personas en el público, pero ¿para qué sirve lo que estás diciendo? No sirve para nada porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Los que están escuchando no son edificados. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. El apóstol Pablo dice, yo hablo más lenguas que ustedes. Pero en la iglesia no hablo en lenguas. Dice, prefiero hablar 5 palabras que se puedan entender. Dice el versículo 19, con mi entendimiento para enseñar también a todos los demás, a otros, que estar hablando 10.000 palabras en lengua desconocida que no sirven para nada a nadie les sirven. Versículo 20, hermanos, no seáis inmaduros, no seáis niños, no estén hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas como unos inmaduros y nadie está entendiendo. No seáis niños en el modo de pensar.
Más bien sean niños en la malicia, es decir, no sean malintencionados. En esas cosas sean ustedes como los niños, que ellos, los pequeñitos, los bebés, no son malintencionados, son simplemente niños, sin malicia, pero más bien sean maduros en el modo de pensar, de actuar, de hacer cosas. A la hora de funcionar en la iglesia, en los dones espirituales, sean maduros, no hagan tonterías, no hagan niñadas, no comiencen a gritar en lenguajes que nadie entiende como niños inmaduros en la fe, sin conocimiento, sin discernimiento. Por favor, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo está escribiendo Pablo y está hablándonos, no sean tontos, no sean niños, no sean inmaduros, no hagan estas cosas. Nadie entiende. Salimos del culto aturdido de escuchar un montón de sonidos. ¿Cómo estuvo el culto? Oye, hermano, tremendo. No entendimos nada, pero estuvo tremendo. Salimos todos confundidos, pero estuvo tremendo. Todo lo que se dijo fue en otros idiomas. Se hablaron todos los idiomas del mundo y no entendimos nada, pero fue poderoso. No, mis amados hermanos, no sean infantiles. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son no por señal, dice, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos que vienen de otras naciones. En ese tiempo venían de otras naciones ahí al culto. En cambio, la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes que están escuchando la enseñanza profética que sí edifica. Pero las lenguas para cuando vengan extranjeros, ellos sí están entendiendo, pero nosotros no tenemos extranjeros en el culto, hermano. Todos somos de aquí de Apure, todos somos de aquí del Táchira, todos somos de aquí de Cúcuta, todos somos de aquí, hermano, de Caracas, todos hablamos en este idioma español o castellano golpeado, aquí criollo, popular. Por favor, háblenos en el lenguaje que podamos entender. No se suba al púlpito a dar los anuncios en lenguas porque aquí no hay chinos, aquí no hay coreanos, aquí no hay egipcios. Hermano mío, aquí hay apureños, aquí hay tachirenses, aquí hay caraqueños, aquí hay cucuteños. Háblenos en el lenguaje que podamos entender, no sea infantil. Madure, hermano mío, dice el apóstol Pablo, madure porque es necesario que la enseñanza y la profecía se entienda en un lenguaje. Si me va a leer el Apocalipsis, que es profecía, hábleme en el lenguaje que yo pueda entender, hermano mío, se lo agradezco. Aquí hay 400 personas escuchando y usted se para allá a hablar en lenguas. No lo entendemos. Y dice, es que no me puedo controlar, es que no me puedo controlar. Claro, claro que sí puede, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, hermano. Vamos a leerlo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, es decir, los que no son cristianos, los vecinos, los de afuera, vienen al servicio, al culto, a la reunión, vienen y los encuentran a todos ahí y dele a las lenguas y el uno en chino, el otro en japonés, el otro en inglés. Hermano, ellos van a pensar que ustedes están locos porque ellos no están entendiendo nada. No dirán que estáis locos. Versículo 24. En cambio, si todos profetizan, es decir, si hablan en un lenguaje que se entienda, si hablan la profecía bíblica y advierten que el Señor viene, que juicios vienen a la tierra, que se arrepientan porque el Señor está por venir, que las señales se están cumpliendo. Amados hermanos, si entra algún indocto, algún incrédulo, por todos es convencido y por todos es señalado, juzgado, advertido. Entonces lo oculto del corazón de él se hace manifiesto, su pecado, su mal comportamiento, y así él se postrará sobre su rostro y adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en esta iglesia, porque ha entendido el mensaje profético, el mensaje de advertencia, el mensaje del evangelio. Arrepentíos o pereceréis, porque juicios vienen a la tierra. El Señor está por venir. Hablen la profecía que se entienda.
hablen el mensaje de Dios que se pueda entender. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cuando vienen al culto y se reúnen, pues cada uno de vosotros tiene algo. Unos tienen salmos, otros tienen doctrina, otros tienen alguna lengua, otros tienen revelación, tienen interpretación. Todo lo que se haga, hágase para edificación. Las lenguas no edifican si nadie está entendiendo lo que está diciendo. Entonces, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o máximo tres, pero comienzan 10, 20, hermano, a gritar en lenguas en ese bendito culto. 40 hablando en lenguas, hermano, ¿ah? Y a veces dicen lenguas extrañas como pi 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 pi. Hay otros que dicen che 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 che. Eso no es una lengua, mi hermano. Eso no es una lengua. Ahí nos están engañando. Eso no es ninguna lengua. Es necesario que se comprenda, si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por turnos, dos o tres en orden, máximo tres por turnos, y que haya alguno que interprete versículo 27. Que haya alguno que interprete. Ahora, si no hay quien interprete, por favor, cállese en la iglesia, cállese. Hable para sí mismo y para Dios. Ahora, no vaya, por favor, el que está escuchando este mensaje, no vaya a decir, ah, no, es que no estoy de acuerdo con el pastor Jair. Si yo estoy leyendo la Biblia, mis amados. Le dije que íbamos a leer simplemente el capítulo. Yo no me estoy inventando una doctrina mía. Les estoy leyendo lo que dice el capítulo. Ahora, si no le interesa lo que dice el capítulo, la Biblia, lo que manda el Señor, bueno, ahí sí ya estamos mal. Como dijo alguna hermana por ahí en cierto lugar, bueno, la Biblia no lo dice, pero esa es mi experiencia personal. Bueno, la Biblia no dice este texto tal cosa, pero yo tengo mi opinión es la siguiente. Hay gente que dice, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero mi opinión es la siguiente. Mi experiencia personal es la siguiente. Amado hermano, pero ¿para qué te sirve tu experiencia personal si contradice la Biblia? Si no está en la Biblia, como dijo ese predicador que se lanzó a candidato allá en Venezuela de la presidencia y ese que no quedó ni de último, quedó ese señor y en una predicación dice, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Jesús sacó a Judas del infierno, pero la Biblia no lo dice, pero yo creo eso. Oye, amados hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar con tanta soberbia? ¿Hasta dónde vamos a llegar con tanta ignorancia? Vamos a estar contradiciendo la Biblia y siguiendo esas corrientes extrañas de la Biblia no lo dice, pero yo me lo soñé. La Biblia no lo dice, pero yo tuve una pesadilla espiritual. La Biblia no lo dice, pero es mi experiencia personal. La Biblia dice que hablen máximo dos o tres si hay quien interprete y si no que se calle. Eso es lo que dice la Biblia. Que dejen el relajo, el ruidaje, el desorden. Y si no hay quien interprete, calles en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los que profetizan, los que enseñan la profecía, hablen dos o tres y los demás presten atención y juzguen si esto es de Dios o no. Juzguen a través de las escrituras como hacían los de Berea en el capítulo 17 del libro de los Hechos. A partir del versículo 10 dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaban hablando allí los apóstoles y profetas del Señor era verdaderamente de Dios o no. Sí, hay que tener discernimiento y conocimiento y escudriñar las escrituras para ver si los que están enseñando la profecía bíblica están hablando correctamente de acuerdo a las escrituras o no. Juzguen los demás, juzguen lo que se está enseñando. Enseñe uno, los otros comenten por turnos, uno, el otro comente, pregunten, disiernan, discutan y los demás juzguen a través de las escrituras. Y si algo le fuere revelado a otro que está sentado, el primero cállese para que deje participar al que está sentado y entonces en orden los demás están juzgando para ver si es de Dios o no. Porque podéis profetizar todos uno por turnos para que todos puedan aprender y todos sean exhortados por la profecía bíblica que nos acerca hacia Cristo de manera contundente y que tiene un solo propósito, acercarnos a Cristo.
El mensaje profético de Dios, como este que estamos enseñando esta mañana, no tiene ningún propósito de decirle a usted, este es el año de tu carro último modelo, este es el año de comprar el ganado que tenías pensado, este es el año de abrir la cafetería que tenías pensada. Amado hermano, esas son cosas muy personales, son asuntos suyos con Dios. Ore usted al Señor, busque la dirección, busque sus negocios, sus cosas, es su asunto personal. Pero en cuanto a la iglesia, para que sea edificada, los asuntos personales suyos no tienen nada que ver aquí. La profecía bíblica, la enseñanza profética de los que predican, pastorean, enseñan, se paran el púlpito, tienen un solo propósito: movernos a todos hacia Cristo, hacia el arrepentimiento. Nos exhortan y consuelan hacia la búsqueda de la verdad. No tiene otro propósito más que extender el evangelio, la obra misionera, que la iglesia se extienda, que crezca, que la obra crezca, que las almas se arrepientan. No tiene otro propósito. Sus asuntos personales, si va a tener un niño o no este año, eso es asunto suyo, eso es problema suyo. Usted, sus decisiones con su esposo, señora, su esposa, amigo, todos sus asuntos de negocio personales, familia, cuántos hijitos van a tener, qué nombre le van a poner, son sus asuntos personales. Pero no usen la profecía para eso. No engañen, no manipulen a nadie. Estos profetas que hay por todos lados hoy son unos manipuladores mentirosos que están engañando a los públicos incautos e ingenuos. Ahora bien, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, versículo 32. Así de que ningún creyente diga, me tomó el espíritu, me volvió loco, me tiré al piso, me revolqué, di 20 botes, no me puedo controlar, no me puedo controlar, no puedo cerrar la boca, no puedo hacer silencio, perdí el control, me descontrolé, no sé qué me pasa cuando el espíritu me llena, me vuelvo loco, me vuelvo torpe, acabo los micrófonos, las cornetas, porque me llegó el Espíritu Santo. No digan esas cosas, amados, porque aquí está la Biblia por delante y de por medio y primero por sobre todas las cosas. Así de que no deben engañar, no deben mentir, no deben manipular. No me puedo controlar, no me puedo controlar. Sí se puede controlar, hermanito, claro que sí. Claro que sí, porque el espíritu del creyente verdadero está sujeto. Pues sí podemos porque tenemos dominio propio, tenemos el Espíritu Santo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice el versículo 33. Así es de que no se me descontrole, hermanito, y no descontrole a todos los demás tirando golpes y cachetadas y patadas y en una danza ahí con los ojos cerrados, perdiendo el control y que no me puedo controlar porque me agarró el espíritu, me tomó y me volvió loco. Eso no existe en la palabra del Señor, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En todas las iglesias de los santos, en todas las congregaciones que son de Dios, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Una norma muy fuerte que Pablo establecía en las iglesias de su época y que hoy debería tenerse en cuenta de la siguiente manera: las mujeres sean sujetas a sus esposos, las mujeres sean reverentes y obedientes, las mujeres no hablen como si fueran machos, no peguen gritos y no enseñen como si fueran machos y mandan callar a su esposo, mandan callar a los diáconos, mandan callar a los hombres de la iglesia y establecen autoridad como si ellas fueran las jefas, los coroneles de la iglesia del Señor. Sujétense las mujeres y sean femeninas y sean obedientes, sumisas, abnegadas, mujeres de oración, reverentes que ayudan a sus esposos en la iglesia. Cada esposa de pastor esté sujeta y obediente, viendo en qué puede colaborar y ayudar y ser ejemplo, matrimonios ejemplares, diáconos ejemplares, esas diaconisas ejemplares que sirvan y que ayuden en la obra del Señor. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso a una mujer que hable en la congregación. Ya dijimos lo que podemos interpretar de este pasaje bíblico, que nadie se extienda hacia el machismo, porque este no es un texto que aprueba el machismo para pisotear a las mujeres, solo para enseñarles a ser sujetas y femeninas, obedientes
y que hablen bonito y que hablen claro como mujeres. Vemos algunas supuestas apóstolas y supuestas profetas que hay hoy por todas partes que se hacen virales y hablan bien feo. Tienen una doctrina de herejía, de apostasía y hablan feo como machos y gritan que horrible, se mueven horrible en el púlpito y eso por no hablar de las que son muy sensuales y atractivas sexualmente paseándose en ese púlpito a ver a cuántos machos pueden tirar al suelo. No, mis amados hermanos, la mujer de Dios es una mujer santa, reverente, muy prudente, muy sujeta a su marido, muy casta, y es necesario que todas las hermanas escuchen esto para que entremos en el orden correspondiente y no tengamos todos estos problemas. Todas esas tendencias de empoderamiento femenino están causando mucho daño y vienen de la doctrina feminista, totalmente del movimiento LGTB y todo eso que está haciendo tanto daño a los hogares, al matrimonio e incluso a las iglesias. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o se cree muy espiritual, versículo 37, reconozca entonces la escritura del apóstol Pablo. Estos son mandamientos del Señor, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, y sujétese. Ahora, el que ignora, pues ignore entonces. El que ignora, pues ignore. Así que hermanos, procurad profetizar, hacer las cosas bien, enseñar la profecía bíblica, hablar lo que se entienda. No impidan el hablar en lenguas, no lo impidan, pero que se haga todo como lo está diciendo el Espíritu Santo aquí. Hágase todo decentemente y en orden. Ahora bien, dejamos claro que como no es una doctrina fundamental la discusión de los que creen si se habla en lenguas o no, pues no entremos en esa polémica. Nosotros no somos gente que vamos a entrar en esas peleas. Si alguien dice yo no creo que hoy estén vigentes las lenguas, está bien, es su opinión, pero no maltrate a los demás a golpes por esto, ni divida a las iglesias por esto. Solo que se hagan las cosas decentemente y con orden, para edificación. ¿Para qué queremos a unos hermanos chachareando unas supuestas lenguas que nadie entiende y luciéndose públicamente y gritando 20 hermanos en unas lenguas que nadie entiende y de paso no son ni siquiera lenguas, son tres palabritas, porque solo dicen raja manda aquí, raja manda allá, raja manda aquí, raja manda allá. ¿Quién entiende eso, amado? Eso no es una lengua. Esos son tres palabritas aprendidas ahí de memoria que no tiene absolutamente ningún sentido. Las lenguas son idiomas extensos que tienen una composición gramatical extensa que está diciendo algo, un mensaje hablando de las maravillas de Dios. Así de que no nos engañen con dos palabritas repitiendo lo mismo y supuestamente son profecías extensas. No, el que está hablando en lenguas está orando a Dios de manera personal y está hablando las maravillas de Dios. Si no sabe interpretar esto, cállese y hable para Dios en un rincón donde no estorbe el culto del Señor. Hágase todo decentemente y con orden y que se entienda lo que hemos leído aquí. Ni siquiera ha dado una explicación mía. Les he leído lo que dice el texto bíblico, mis amados hermanos. Bueno, el tiempo se nos fue, pero creo que el Señor nos ha edificado y nos ha bendecido con esta lectura. Espero sus comentarios.